Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del tiempo y disposición que tengas de ver y escuchar esta videocharla. En esta ocasión vamos a hacer un resumen y categorización de la entrevista a profundidad. Vamos a ver cuáles son los aspectos que tienes que tomar en cuenta. Me voy a estar refiriendo a las tablas y al ejemplo que vimos con antelación. Acompañen. La categorización se define como detectar los principales términos que se estuvieron repitiendo o mencionando durante la entrevista. Recuerda que una vez terminada la transcripción de la entrevista, debemos resumir la información en categorías o términos que se fueron repitiendo durante la entrevista y que consideramos importantes. Las categorías en el sentido más básico o elemental son estructuras lógicas desde las que clasificamos nuestros juicios, nuestras perspectivas, nuestras visiones, nuestro trabajo, nuestro desempeño, entre otras cosas. La categorización facilita la clasificación de los datos registrados y propicia una importante simplificación o resumen. Las categorías pueden constituirse utilizando una palabra de una idea que sea similar en otras ideas o creando un nombre en base a un criterio unificador, logrando que al final del proceso todas las ideas estén incluidas en una categoría grande. ¿Recuerdas? En los ejemplos de la entrevista la categoría era psicología forense y todos los dominios o categorías se desprendían o pertenecían a psicología forense. Al construir las categorías no se deben hacer interpretaciones previas y siempre se debe respetar la información obtenida. Cuando se han incluido muchas ideas en una categoría, se debe analizar la posibilidad de dividirla en subcategorías para facilitar el análisis, es decir, no crear ambigüedad. ¿Cómo se hace la categorización? La categorización se hace a partir de los antecedentes que recogimos en el marco teórico o en la información que nos proporcionó el entrevistado y los antecedentes que tú leíste sobre el tema, porque obviamente antes de hacer una entrevista debes leer e informarte sobre el tema. Se establecen las ideas o tópicos más sobresalientes que deberían ser consultados, investigados, recopilados en la entrevista, haciendo una lista con ellos. Por ejemplo, si un investigador tiene que terminar confeccionando la lista de categorías que sigue, categorías cuya importancia habría quedado muy clara en su marco teórico, ¿qué es lo que las sugiere? El marco teórico es aquello que nos alimenta o nos da información de lo que vamos a tratar. Por ejemplo, si el área de investigación fuera alimentación, las categorías son satisfacción y control del hambre, dieta, uso de condimentos, comidas, servicios comerciales de comidas, etc. Es decir, aquello que se desprende de una temática general. Eso es en torno a cómo se hace la categorización. ¿Y quién me dijo todo esto de satisfacción y control del hambre, dieta, uso de condimentos, comidas, servicios comerciales de comidas? El entrevistado. Me da como resultado esa información. Luego viene una definición operacional. Definimos esas categorías, indicando cómo se las encuentra en la realidad según lo presentan las teorías recogidas en el marco teórico o en textos especializados. Ya recuerda que nos estamos refiriendo a la información que nos dio el entrevistado y a lo que previamente leímos para informarnos. No se recomienda definir de acuerdo a los diccionarios, porque estas definiciones son generalizadas y a menudo no reflejan la realidad de lo que estamos estudiando y de la persona a quien estamos entrevistando. Se definen las categorías y subcategorías, por ejemplo, área de investigación, alimentación. Información referente a la comida de la familia o escuela o lugar. No de acuerdo al diccionario. El diccionario nos diría acción y efecto de alimentar o de introducir nutrientes al cuerpo. Es la información que nos esté dando el entrevistado. Categorías. Satisfacción y control del hambre,
conceptos sobre la comida y la ingestión de alimentos que tienen los entrevistados. Subcategorías: frugalidad o exceso en la comida, descripción o concepto de lo que se entiende por este tópico según la realidad de estudiar. Actitud ante el derroche de alimentos, adaptación especial a la escasez y el hambre, dieta en términos de tipo y cantidad de alimentos ingeridos y elaboraciones culturales del apetito. Toda esta información nos la proporcionó, repito, el entrevistado. Otra categoría es dieta, tipos de alimentos ingeridos según tal clasificación, horas del día, cambios en la ingesta según las estaciones del año. Subcategorías de la dieta: abundancia o escasez de comida, cambios de las dietas según estaciones del año, alimentos fundamentales y otros que se consumen, proporción de los diversos alimentos en la dieta, diferencias en los grupos de la dieta por edad, sexo, clase, etc. Diferencia entre alimentos comestibles y dañosos, preferencias, prohibiciones y tabúes en los alimentos, etc. Recuerda, toda esta información nos la da el entrevistado. Nosotros la consignamos de acuerdo a lo que él nos esté o ella nos estén diciendo. Ejemplo de categorización. En este ejemplo sobre visión de la participación de los padres y apoderados en el proceso educativo de sus hijos, las categorías de trabajo de las entrevistas fueron predefinidas por las investigadoras. Las mismas categorías fueron usadas para entrevistar a personal, padres de familia o tutores, el director y docentes. Categoría 1, estrategias. ¿Cómo lo definen? Opinión acerca de las estrategias que entrega la reforma educacional para integrar a los padres y apoderados a la comunidad educativa. Categoría 2, conformidad a participar. Conformidad de los profesores ante la participación de los padres y apoderados. Categoría 3, motivación. Motivación que logra el profesor en los padres y apoderados para mejorar el aprendizaje de sus hijos. Categoría 4, participación de supervisores. Participación de los supervisores en los talleres para padres y apoderados. Categoría 5, productividad. Productividad, aprovechamiento de la participación de los apoderados en los aprendizajes escolares. Categoría 6, rol de los padres. Rol de los padres en los aprendizajes escolares según la reforma educacional. Así es como se definen, de acuerdo al tema y a lo que nos dicen los entrevistados. La transcripción suele ser un documento con varias decenas de páginas. ¿Qué hacemos entonces? Una manera práctica de hacer el trabajo de comparar textos con expresiones de los entrevistados es crear una matriz de datos que se use en las investigaciones cuantitativas. Se hace una tabla en que se escribe en las columnas las respuestas de los entrevistados, pero además se sitúan en las filas los temas o categorías que surgen de la entrevista o que estaban diseñadas de antemano, dejando la última columna para hacer un resumen conclusivo, es decir, resumir las diferentes opiniones de cada entrevistado, pero a la vez propone una opinión o conclusión acerca de lo que trata esta subcategoría. La tabla se presenta de la siguiente manera. Presentación de la tabla de análisis de la entrevista a profundidad. Lo que vimos anteriormente en la tabla, aquí te lo estoy sintetizando. Fíjate bien. Categoría o término más utilizado de acuerdo a lo que yo o al tema acerca del cual trate la entrevista. La subcategoría o la definición. ¿Qué me dice el entrevistado y cuáles son las conclusiones que otorga el entrevistado? Pueden ser explícitas o se deducen en las respuestas. Las notas son conclusivas del investigador. ¿Qué pienso yo al final? ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Creo que es mucho más sencillo. Categoría, ¿en qué se divide? ¿Qué me dice o cómo la utiliza el entrevistado? Las conclusiones que me da el entrevistado o la opinión.
y las notas conclusivas mías, es decir, mi opinión. Actividad 1. Vas a desarrollar un modelo de entrevista a profundidad y vas a encontrar las categorías. Para ello, necesitas 3 voluntarios que van a responder con sinceridad las preguntas y que las entrevistas sean grabadas. Esta actividad va a ser en individual. Actividad 1 es en individual, porque no te menciono que es en equipo. Buenas tardes, señorita, joven, etcétera. Queremos agradecerle el tiempo que nos brinda para poder realizar esta entrevista. También queremos mencionarle que los comentarios e información que nos proporcione son confidenciales y para fines de investigación acerca del plan de vida de los jóvenes universitarios. 1. ¿Cuántos años tiene? 2. ¿Qué licenciatura estudia? 3. ¿Por qué decidió estudiar esa licenciatura? 4. ¿Trabaja o solo estudia? 5. ¿Podría comentarnos alguna anécdota de su niñez o juventud que lo impulsó o motivó a salir adelante? 6. ¿Cuáles son sus preocupaciones actuales? 7. ¿Qué lo motiva día con día para lograr sus metas? 8. ¿Qué le gusta hacer en su tiempo libre? 9. ¿Recuerda alguna labor social que haya realizado? 10. ¿Cuáles considera son sus virtudes? 11. ¿Cuáles considera son sus defectos? 12. ¿Cuáles considera son sus habilidades? 13. ¿Es bueno para? ¿Es malo para? Con ese formato vas a conseguir 3 entrevistas. Son rápidas, te las pueden mandar en un audio y tú las vas a resumir en la tablita que vimos con anterioridad. Actividad 2. Esta sí es en equipo. ¿Por qué? Porque aquí te lo estoy planteando. En equipos de máximo 5 integrantes realizarás una entrevista a profundidad sobre un tema relacionado con la psicología. Recuerda, 1. Debes dejar hablar y no interrumpir. 2. Comportarse como aprendiz. El maestro, el que sabe, es el entrevistado. Nosotros escuchamos y aprendemos. 3. Establecer rapport o confianza. 4. Ir de lo general a lo particular. 5. Tener un buen equipo para grabar y realizar pruebas con antelación. Que no te pase lo que me pasó a mí cuando recién incursioné en las entrevistas. Mi celular se trabó y al final se perdió toda la entrevista de cerca de 1 hora y media. La tuve que volver a repetir. Que no te pase este tipo de cosas. Gracias por tu atención y recuerda, la tabla que vas a utilizar, me regreso para que la veas. Es esta la tablita que vas a utilizar, la que yo te resumí. La categoría, mención importante, la subcategoría o cómo se puede dividir, cómo la define el entrevistado, las conclusiones que otorga el entrevistado respecto a ellos, si es que las otorga, y luego al final tus observaciones. Esta es la tabla que vamos a utilizar, tanto para tu ejercicio individual como para el ejercicio en equipo. Muchas gracias por tu atención. Espero este resumen te haya servido para sentar las bases de lo que vas a realizar y para que sea mucho más sencillo y fácil de entender. Muchas gracias, doctora María del Carmen Asensio Mercado.